Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. La estrategia de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento de la revolución cubana sigue siendo interés de la política exterior del gobierno estadounidense. Una carta del secretario de Estado Mike Pompeo al Departamento del Transporte negando la llegada a la isla de vuelos con carga humanitaria así lo confirma. Una política de gobierno que impacta directamente en la vida de los cubanos. Él era un niño muy sociable, que le gustaban mucho las fiestas, salía, incluso salía con sus amistades, paseaba en lugares recreativos y de un momento a otro se sintió mal, que le dolía una pierna. Brian Gómez Santiesteban es un cubano de 17 años que padece osteosarcoma, un tumor óseo maligno muy poco común que afecta principalmente a niños y adolescentes. De no existir el bloqueo impuesto por Estados Unidos, el joven tendría prótesis internas extensibles sin ser sometido a cirugías frecuentes. Su historia es una muestra de los incalculables daños provocados por las restricciones estadounidenses a la familia cubana durante los últimos 58 años. Todo el que ha tenido un familiar, un hijo, un nieto, un primo, un amigo, un hermano, un conocido, que durante estos 60 años ha tenido que sufrir los embates del bloqueo en la salud, a pesar de todo el esfuerzo, el enorme, descomunal esfuerzo que ha hecho el país y nuestros médicos por salvar vidas, por encontrar soluciones, yo creo que eso es un reflejo de lo inhumano del bloqueo. El día a día lo sufrimos en la vida cotidiana de nosotros, pero ya cuando entra en el campo de la salud de los niños, de la salud de las personas, se expresa con más crudeza, pudiéramos decir, su carácter inhumano. La aplicación de sanciones sin precedentes y con incremento exponencial en el tiempo marcó la estrategia del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba durante los 4 años de gestión del presidente Donald Trump. Mi gobierno recientemente anunció que no levantaría las sanciones contra el gobierno cubano hasta que haya reformas fundamentales. El estreno de la política de Trump hacia Cuba tuvo lugar en Miami, la capital histórica de la contrarrevolución en Estados Unidos, cuando derogó la directiva presidencial de Barack Obama que calificaba al bloqueo como una carga obsoleta para el pueblo cubano. No olvidemos que cuando Trump establece contacto con la comunidad cubana, con quien lo hace es con el ala más recalcitrante. Trump va oficialmente, según ha trascendido, establece contactos con ellos a mediados de los años 90. Y con quien primero se reúne es con la Brigada 2506. Se reúne además con la Fundación Cubanoamericana y se reúne además con Hermanos al Rescate. Esa es la gente que le da la bienvenida a Trump a la llamada comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son los intereses de esos grupos con relación a Cuba? Estamos hablando básicamente de la gente que está abogando, que ha pedido durante 60 años el cambio de régimen. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton y restricciones en la mayoría de los renglones del desarrollo de la sociedad supuso para Cuba pérdidas superiores a los $5.000 millones en un año. Es correcto el término sobrevivir, porque en una situación de este tipo, casi que sobrevivir es un milagro. Y yo creo que nosotros hemos tenido la capacidad de hacer más que eso. No solamente Cuba ha estado en capacidad o ha logrado sobrevivir, sino que también incluso hemos logrado desarrollarnos. Y en muchos aspectos de la vida económica y social, alcanzar estándares superiores a otros países de América Latina e incluso algunos países desarrollados. Pero también está la limitación dada por esa política de intimidación, de agresión, de coerción que tienen los norteamericanos con el uso de estos instrumentos en el comercio, que disuade a muchos empresarios a comerciar con Cuba, porque aplican sistemas de sanciones, incluso hasta cartas personales dirigidas para evitar estas relaciones, ¿no?
Trump y su gabinete, al igual que las anteriores administraciones estadounidenses, ignoraron las resoluciones de condena adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sin tregua recrudecieron las medidas contra Cuba y las familias cubanas residentes en Estados Unidos. Prohibieron los viajes turísticos, humanitarios, las remesas y bloquearon los envíos de petróleo hacia la mayor de las Antillas. Negociar con nosotros es prácticamente desafiar a un enemigo poderoso como el gobierno norteamericano. Entonces, bueno, pues eso tiene un costo que impacta directamente en la economía. Entonces es muy difícil señalar sectores, pero pudiéramos decir el turismo está afectado, la salud, el sector de la salud. Se han puesto miles de ejemplos, los ha denunciado nuestro canciller en las Naciones Unidas, de gastos que no hemos podido hacer, teniendo incluso los recursos porque nos impiden acceder a esas compras. O sea que eso, y todo lo que tiene que ver con la actividad productiva de manera directa, pudiéramos decir, tiene impacto del bloqueo que lo sufrimos todos los días. La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Tesoro, OFAC por sus siglas en inglés, es la encargada de rastrear y verificar el estricto cumplimiento de la batería de leyes y regulaciones que fueron diseñadas especialmente para causar el mayor daño posible contra Cuba. En el último año, la administración de Donald Trump impuso 90 medidas económicas coercitivas, con la sanción ilegal a 27 compañías, 54 embarcaciones y 3 individuos vinculados al sector comercial, además de penalizar a 2 entidades estadounidenses y de terceros países. Ahora, si impide que vengan los cruceros, si impiden que vengan los turistas, si impiden que podamos comerciar libremente con otros países, estás constantemente tratando de bloquear y tratando de poner trabas, si impides que venga el combustible, ¿cómo ayudas al sector no estatal? A lo que supuestamente se llama que el sector emprendedor, el sector que puede tener un despegue en el modelo económico, que nosotros partimos de la base que el modelo económico interactúan varios actores en una congruencia, en una armonía, pero es el bloqueo el principal obstáculo para el desarrollo del sector no estatal, es el principal obstáculo para el desarrollo de la empresa estatal y el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, que requiere importar materias primas, que requiere tecnología, que requiere de inversión extranjera. No es el modelo económico el que pone las barreras, ni que pone las trabas, es el bloqueo que constantemente, repito, está buscando por dónde cortar, por dónde impedir, por dónde trabar, a partir de la política de presión, de la política de chantaje. Las normas en la legislación, en la política, la discrimina por origen del capital ni a Estados Unidos ni a ningún país. Las condiciones fundamentales que buscan nuestras empresas en los proyectos de negocios conjuntos son compañías con seriedad, con capacidad financiera, con capacidad tecnológica para poder llevar a cabo los proyectos que hoy estamos promoviendo en la inversión extranjera. La limitación está dada por las restricciones del bloqueo. En 2020, año de la pandemia de la COVID-19, Estados Unidos incrementó las sanciones unilaterales y de presión contra Cuba. Inició la campaña de difamación sobre la cooperación médica internacional cubana, al tiempo que prohibió a estadounidenses hospedarse en hoteles y comprar tabaco o rones nacionales. En medio de este recrudecimiento, ¿cómo Cuba vence los obstáculos impuestos por el bloqueo? Para tener una idea, 17.000 millones de dólares en un periodo aproximadamente de 4 años es un promedio de 12 millones de dólares diarios. Nosotros que trabajamos la economía sabemos todo lo que con 12 millones se puede hacer en un día. ¿Cuántos problemas pudiéramos resolver en el país de transporte, de infraestructura hidráulica, de infraestructura vial, de alimentación, con una parte de ese dinero? Estas acciones garantizarán que los dólares estadounidenses no financien al régimen cubano y vayan directamente al pueblo cubano. Una gran diferencia en realidad. ¿Cómo nos hemos enfrentado nosotros? Haciendo uso de las herramientas y la fortaleza que tiene el país. La planificación centralizada, que la hemos defendido, ubicando los recursos donde más falta hacen, protegiendo aquellas actividades de mayor impacto social, apoyando a los más vulnerables. Y yo diría que también con la disciplina del pueblo, con la comprensión y el apoyo de la población, de lo contrario no hubiese sido posible estar en el punto en que estamos. Y muy importante, tendría que resaltar en este nuevo contexto de la COVID-19 el aporte de la ciencia. Tanto en comercio como en negocios se han establecido
lo que se denominan ventanillas únicas, cuyo propósito es agilizar, hacer más transparente, reducir el tiempo de emisión de licencia y el tiempo de aprobación de los negocios y del comercio. En eso está trabajando el Ministerio de Comercio e Inversión y la inversión extranjera, y estamos seguros que va a tener un impacto importante en la promoción tanto del comercio como la inversión extranjera. Primeros ministros, personalidades, congresistas, senadores, movimientos de solidaridad, artistas, intelectuales y organismos internacionales repudian el ilegal bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. La derrota electoral de Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre pasado presupone un reto para la venidera presidencia de Joe Biden. El cambio real, y pudiera haber sido parte del legado de Trump, es haber movilizado el Congreso para más leyes contra Cuba. Pero es que la ley Helms-Burton es tan abarcadora que no hace falta otra ley. El escenario ideal sería que se movilizara el Congreso y eliminara esa ley. Lo que pasa es que el tema Cuba no es prioridad para los congresistas, pero todo puede derogarse con una orden ejecutiva del próximo presidente de los Estados Unidos. El bloqueo significa un grave y acrecentado impedimento a las perspectivas de desarrollo de nuestro país, a la satisfacción de las necesidades perentorias de nuestro pueblo. Es una violación grave, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Tiene un impacto dañino y real en el proceso de actualización del modelo económico cubano y constituye el principal obstáculo para el avance en algún momento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Ningún país tiene ese derecho de aplicar unilateralmente medidas de esa magnitud contra otro pueblo, un pueblo que para nada representa una amenaza para los Estados Unidos. Y cuando ves esos ejemplos, y ves un niño que se pudo salvar y no se salvó, ¿quién es el responsable de eso? ¿Cuánto cargo de conciencia podrá tener el gobierno norteamericano de eso? ¿Y cuánto sabrá el pueblo norteamericano de que eso pasa? Pues muchas veces también engañan a su propio pueblo, dando una visión de Cuba totalmente diferente a lo que somos. Yo creo que hay mucho todavía que hablar y que denunciar del bloqueo. Y bueno, esa es parte de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo va en esas dos direcciones, denunciar el bloqueo y a su vez trabajar para minimizar los impactos en nuestra economía y en nuestra población.